al oriente de la Ciudad de México. Entonces, la labor era, no podemos atenderte, se lo expliqué, y eso que venía en crisis, el chavo en crisis, vino a tocar hasta acá, y entiendo perfectamente que muchas veces todas esas personas pues buscan otro tipo de explicación, o buscan más bien como un aliciente de una alternativa, ¿no? De que no les digan, oye, ¿sabes qué? Pues tienes un padecimiento psicopatológico, ¿no? Se entiende, pero les digo, si no fuésemos éticos, si nos regiría el negocio, porque hay una delgada línea que es donde justamente nosotros como equipo de la agencia buscamos orientar a todas las personas con ustedes, para que no caigan en manos de los fraudulentos, no caigan en manos de aquel tipo o tipa que te ve con signo de pesos y que va a hacer únicamente tergiversar tu realidad. Y con un padecimiento es peor. No solamente te va a tergiversar tu realidad, sino también va a hacer que la propensión a una enfermedad más importante, si tal vez puedas tener proceso y puedas tener algún tipo de, pues sí, de tratamiento que pueda contrarrestar que llegues a esos niveles, pues ya te estrofió una persona como un brujo o bruja que se siente médico o médica y de repente dice yo te puedo curar, y al final del día le dejas el problema más grave a esa persona, que lamentablemente cae en manos de ustedes, los fraudulentos, porque entiendo la desesperación, pero les digo de antemano, y aquí me sucedió hace algunos años que me tocaron la puerta y venía en crisis, y lo que hice fue canalizarlo. Ojo, por su voluntad esa persona. O sea, le dije, a ver, tienes que ir a atenderte a nivel médico. No puedo, o sea, nosotros como equipo de agencia no podemos intervenir en un estado así. No podemos. O sea, incluso le dije, en vez de que sea que yo le hable a tus familiares y que les informe que estás aquí, le dije, lo invité, a ver, te presto mi teléfono, habla a alguno de tus familiares. O sea, que la propia persona lo hiciera, porque es muy delicado el tema. Y hay una delgada línea, de verdad, se los digo de antemano, es una delgada línea entre que tú puedes hacerle bien a una persona y que puedes detonarle algo que ni siquiera tiene. Estás aquí en este pequeño intermedio. Te pedimos por favor que no omitas este mensaje. Es de suma importancia. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Que sí se escucha. Ahora sí vamos a entrar a tema directamente del fenómeno que quisimos externar el día de hoy, que es un fenómeno que entra dentro de la clasificación de las percepciones extrasensoriales. Básicamente es eso, pero con algo en específico, como una especie de detalle o de algo que suele manifestarse en las personas que tienen este tipo de percepción, y que esta facultad de alguna forma asoma hasta cierto punto en los individuos como para denotarse, ¿no? Es decir, muchas veces dicen, a ver, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi hijo o mi hija tiene percepción extrasensorial? La principal y la básica es observación. Cuando a nosotros nos llegan casos como por ejemplo esos, oye, mi hijo tiene esto, oye, mi hija tiene esto, mi hija se comporta de una forma, mi hijo se comporta de otra forma, ¿no? Son como conceptos como muy guiados a verlos extrañamente, ¿no? O sea, el individuo usualmente se comporta muy extraño al comportamiento normal. Ya lo hemos platicado en el caso de Samantha, ¿no? La niña de 5 años que habla con un amigo imaginario, que al final del día es un espíritu que le da indicaciones. En otras versiones, por ejemplo, en el tenor de un fantasma interactuando con una niña, en el caso de Florencia, sus 2 hijas interactuando con una niña fantasma, que era la intermediaria entre ella y un demonio para entrar en el círculo o hacer como ejercicio de una posible posesión, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de situaciones en las cuales hemos tocado aquí en los casos de fenómenos paranormales y de posesión, que si no los has visto te invitamos aquí a que sigas el canal de los Agentes de Negro, te suscribas, actives las notificaciones todas y sobre todo pues te des una vuelta en todos los archivos o expedientes que nosotros estamos abriendo para todos ustedes. Bueno, dentro de todos estos conceptos, las personas principalmente nos cuestionan o nos preguntan, oye, Samudio, ¿cómo identifico? ¿Cómo hago para saber que mi hijo o mi hija tiene percepción extrasensorial? Ya les dije, un método clave es la observación. ¿En qué sentido? Yo voy a determinar en ciertos días el comportamiento de mi hijo o de mi hija. Voy a observarlo porque ¿quién no conoce a sus hijos? A ver, yo pongo la pregunta aquí y espero que nos contestes con esta pregunta. De ustedes, ¿quién no conoce a sus hijos? Es decir, su comportamiento usual de un niño de entre 1 a 7 años. ¿Sabes qué gusto le da hacer ciertas situaciones? Por ejemplo, dibujar, por ejemplo, leer, si es que ya aprendió a leer, por ejemplo, ver una serie, una película, ¿no? O sea, hay como ciertos hobbies entre los niños de 1 a 7 o a 8 años de edad que tú identificas y que sabes que pues es su preferido, o se pone a jugar con sus juguetes, cosas así. Cuando cambian ese tipo de situaciones en tus hijos, es decir, que ya no tiene el juguete preferido, que ya no hace la acción que usualmente o cotidianamente lo hace, al llegar tal vez posiblemente del kinder, al que tú vayas a recogerlo y en algún modo ya no haga lo que usualmente hace, por ejemplo, cambiarse de ropa, o irse a lavar los dientes, o simplemente ponerse a ver la televisión, o pedirte de comer, cosas así, y hace todo lo contrario, es decir, se aísla solito, se va a un rincón, trata de hablar con alguien que no estás viendo, cosas así que son extrañas en su comportamiento, pues eso es parte de una observación.